A los hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan por internet, les saludamos e invitamos a este púlpito virtual por el cual hemos decidido salir como iglesia si Dios lo permite, sugiriéndoles tener en cuenta el orden numérico de las prédicas, así podrán recibir secuencialmente el conocimiento de la palabra de Dios en su propósito eterno, que incluye su voluntad y su economía. Asimismo, considerando 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. 2 Corintios 2:17, que no negociamos con la palabra de Dios. Mateo 10:8, de gracia hemos recibido y de gracia lo damos. Tomamos en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia Recobro, como también las revelaciones y pensamientos de hombres de Dios. Porque si Dios se los dio, entonces le pertenecen a la Iglesia, y nuestra misión es dar a conocer la palabra de Dios sin lucrar de ella. Jesucristo es el Señor. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente. Debemos buscar entender y poner en práctica la voluntad de Dios. La prédica de referencia es la número 17 y lo que ustedes ven en pantalla es lo siguiente. Como escogido de Dios, nuestro espíritu fue regenerado y además nos hicimos uno con el Señor Jesucristo, viniendo a ser la vida de nuestro espíritu. Y si además somos probados mediante el fuego, esta vida fortalecerá nuestro hombre interior, tomando posesión de nuestra alma, con el propósito de que llegue también a ser la vida de nuestro cuerpo. Y es a partir de aquí que en resurrección contamos con la ley del espíritu de vida, la cual nos libra de la ley que nos hace estar en pecado y en rebeldía, que son nuestros caminos. Y esta ley interiormente nos regula para ser mantenidos en el camino del Señor. Y es así que somos llenos en el Espíritu por la propia vida de Dios, que se derrama en nuestra alma, siendo nuestro hombre interior su nueva vida, ejerciendo liderazgo sobre ella, estableciéndose a sí mismo como la nueva vida del hombre exterior. Y por ende, nuestro cuerpo también se someterá a ella, que nos hace experimentar en la práctica ser un solo espíritu con el Señor, y solo así podremos llevar a cabo la voluntad de Dios. 2 Timoteo 4:22, 1 Pedro 4:12, Efesios 3:16, Romanos 8:2, Efesios 5:18, Isaías 11, del 2 al 3, Colosenses 3:10 y 1 Corintios 6:17. La prédica de referencia es la número 17, titulada Nuestro hombre interior es el encargado de transmitir la voluntad de Dios a nuestro hombre exterior. Aquí habíamos dicho que el hombre interior de los escogidos por Dios no solamente ha sido regenerado, sino también renovado. ¿Qué significa renovado? Vamos al libro de Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que el hombre interior ha sido fortalecido con la vida y la naturaleza divina, con el fin de que este hombre interior se constituya en la vida de nuestra alma. En 2 de Pedro 1:3, vamos allí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A nosotros, los escogidos de Dios, nos fue dado la vida y la piedad. Aquí nos está indicando al hombre interior y al hombre exterior. Miren lo que dice Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En el hombre interior tenemos la vida. Hemos recibido el Espíritu de Dios como vida. Y esa vida debe expresarse como la justicia. Y cuando se expresa como la justicia, esa es la piedad. Y la piedad
tiene que ser expresada en el hombre exterior. Uno es la imagen y otra es la expresión de esa imagen. Entonces el hombre exterior se convierte en el cauce por el cual tiene que correr esos ríos de agua viva, que es la misma vida de Dios, que quiere salir y expresarse en nuestros cuerpos. Cuando eso ocurre, estamos en la realidad del propósito eterno de Dios. Y en el milenio estaremos en la manifestación de ese propósito eterno. Ese propósito eterno que dice Efesios 3:11. Vamos allí, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, el Dios hombre, el Cristo resucitado. Y no solamente el resucitado, sino el Cristo ascendido, el que está sentado en el trono mismo de Dios. Y el que está dentro de nosotros como espíritu, nuestro hombre interior, quiere salir para ser expresado. Y para que eso ocurra, tenemos que cambiar de vida. La vida que gobierna nuestra alma es la vida del hombre exterior. Es la vida y la naturaleza satánica, hecho uno con el hombre natural. Esa es la vida que nos gobierna. El hombre natural fue subyugado al poder de la ley del pecado y la muerte, que lo señala Romanos 8:2. Pero cuando recibimos la vida de Dios en nuestro espíritu y hemos sido regenerados a nivel de la intuición, y eso sale a través de nuestra conciencia, en la que toma el nombre de hombre interior para salir y expandirse a nuestra alma. Por eso, hermano, en la prédica de referencia, cuando dice nuestro hombre interior es el encargado de transmitir la voluntad de Dios a nuestro hombre exterior, y por el título de la prédica de referencia, tenemos que llegar a alcanzar una unidad entre el hombre interior y el hombre exterior. Y esa unidad se da cuando la vida del hombre interior, que es la vida espiritual, se expande a nuestra alma y toma posesión de nuestra alma. Y es allí que nos hacemos una sola voluntad con el Señor. Y no solamente nos hacemos una sola voluntad, sino que además, en nuestra parte emotiva, vamos a tener el amor de Dios. Y nuestra mente será renovada y tendremos la mente de Cristo. Y cuando decimos que tenemos la mente de Cristo, los propósitos de Dios van a estar en nuestra mente. Y son esos propósitos los que nos van a guiar en nuestro andar diario. Entonces, cuando hablamos de la unidad del hombre interior y del hombre exterior, es porque la vida del hombre interior se va a constituir en la vida del hombre exterior. Y cuando se constituye de esa manera, el hombre interior va a liderar a nuestra alma. Y no solamente va a liderar a nuestra alma, sino va a subyugar a nuestro cuerpo para obedecer lo que el hombre interior trae desde el espíritu, que es la voluntad de Dios. Cuando nosotros alcanzamos esa unidad entre el hombre interior y el hombre exterior, entonces vamos a decir que estamos bajo la enseñanza de la unción. Y vamos a conocer todas las cosas, como lo señala 1 de Juan 2:27. Y es a partir de allí que vamos a contar con el manantial de la vida. Vamos a Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Cuando hay esa unidad en la que el hombre interior va a transmitir la voluntad de Dios a nuestro hombre exterior, o sea, lo que el Espíritu tiene va a ser expresado en nuestros cuerpos. Y siempre la luz del mundo nos va a confrontar a diario. No podemos escapar de esa luz. Cualquier cosa mala que hagamos, esa luz nos está observando. Y no solamente observando, nos está llamando la atención. Porque esa luz es Cristo mismo. Tenemos que entender que ya no somos lo de antes. Tenemos la vida misma de Dios en nuestro interior. Tenemos la persona de Cristo. Por eso que cuando haces algo indebido te sientes mal. Cuando nos descarriamos. Si queremos la luz de la vida, si queremos ese sentir que viene desde la intuición y que nos va a saturar de la vida de Dios, tenemos que reconocer que la persona de Cristo vive en nuestro interior. Señor Jesús, tenemos que tener presente Filipenses 1:6. Vamos allí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ya empezó en ti y en mí esa buena obra. Para el mundo no es buena obra. Para el mundo es un desperdicio. Quizás vas a escuchar decir de alguien cercano a ti, ¿por qué no abandonas esto? Hay gente que prospera rápidamente y tú te estás quedando. Y tú contéstale, yo agarré la mejor parte. Señor Jesús. Mira lo que dice 62, del 1 al 2 de Isaías. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia,
y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Tenemos que estar convencidos de que así es. Ya no podemos escaparnos de la mano de Dios porque nos escogió. Por eso que ustedes me escucharán decir, tenemos que ser el faro de la ciudad, porque en la oscuridad vamos a resplandecer para que podamos nosotros entender y poner en práctica la voluntad de Dios. Tenemos, hermano, que partir del hecho de recordarnos para qué Dios nos escogió. En principio, para qué Dios creó al hombre. Cuando Dios lo puso en el huerto del Edén, solamente le dio una orden al hombre: come, nada más. Pero advirtiéndole lo cual no debería comer. Pero le dijo: come. Porque al comer vas a crecer, vas a multiplicarte y vas a señorear en todo lo que yo te doy. Entonces, pasado el tiempo, el Señor establece su iglesia. Y establece su iglesia con los escogidos. Y los escogidos tenemos que tener presente a su voluntad. Algo que le agradó a Dios de multiplicarse. Entonces nosotros, hermanos, que somos parte de los escogidos, que somos parte de la iglesia universal, y que Dios nos estableció en esta ciudad como la iglesia local, tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad deviene del encargo que recibimos de Dios, y el encargo es que su voluntad se haga aquí en la tierra. Pero para que su voluntad se haga aquí en la tierra necesitamos un ámbito, necesitamos una esfera, la iglesia, Señor Jesús. Por eso que el Señor lo dice en su palabra: no tengo dónde recostar mi cabeza. Porque Él no ve el cuerpo, hermanos. Todavía no ve la iglesia. Todavía no ve la iglesia local en algunos lugares. Por eso que nos hemos propuesto, hermanos, someternos a la voluntad de Dios, guardar su palabra. Y todo parte de ponerlo a Él primero. Porque cuando eso es así, el hombre interior que parte desde nuestra conciencia y llega a nuestra alma, toma el nombre de espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no solamente eso, sino también toma el nombre de espíritu de fe, como lo señala 2 de Timoteo 1:7 y 2 de Corintios 4:13. Y cuando tenemos este espíritu en nuestras almas, este espíritu ejerce el liderazgo sobre nuestra alma, para que finalmente nuestro cuerpo se someta a ese liderazgo. Y cuando nuestro cuerpo, hermano, se somete a ese liderazgo, es a partir de allí que la piedad va a ser expresada. Y esa piedad va a ser expresada en nuestra conducta, en nuestro hablar, un hablar profético, llamando a las cosas que no son como si fuesen, sabiendo que esta en algún momento se va a hacer realidad. Como dice Isaías 55:11, vamos allí: así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Cuando el hombre interior se establece, hermano, en nuestras almas, significa que nos hemos hecho uno con el Señor, y nuestro hablar va a ser diferente, sabiendo que en Números 14:28 el Señor nos advierte, en la que dice: yo estoy escuchando lo que estás hablando, y así haré contigo. ¿Por qué hablar las palabras de Satanás y no hablar lo que Dios nos manda? Lamentablemente, son pocos los escogidos que entienden esto, porque muchos de ellos están entre los muertos, envueltos en el engaño satánico. Otros, sin dejar esta situación, han caído en la iglesia de la Odisea, llenándose de conocimiento. Y son aquellos que quieren demostrar en su hablar que conocen mucho y ya no perciben el llamado que Dios hace a sus corazones. Muchas veces pretendemos cambiar nuestro carácter y tener fruto del Espíritu, y lo único que pueden exhibir es una apariencia de piedad, como dice 2 de Timoteo 3:5. Pero en su entorno más cercano, esa apariencia se quiebra y sale su propio yo, porque la apariencia no puede ser permanente, y por eso justifican su accionar, aplacando su conciencia, diciendo cosas que no son ciertas muchas veces, para estar tranquilos con ellos mismos, sin saber que están en el engaño de Satanás. Muchos de los escogidos se han quedado rezagados en Efesios 5:14. Y mira lo que dice Gálatas 3:3. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Recobro dice: ahora te vas a perfeccionar en la carne, porque están viviendo una apariencia de piedad que no la pueden exhibir en todo lugar, solamente en la iglesia y en lugares públicos. ¿Por qué? Porque no queremos venir a Él, hermanos. Nos pasamos escudriñando la palabra,
creyendo que eso es suficiente. Y en lugar de convertirse en un alimento espiritual, se convierte en doctrina. Y Juan 5:40 dice, y no quiere venir a mí para recibir vida. Señor Jesús, mira la situación en la que se encuentran muchos escogidos, en la que muestran una apariencia de piedad y están en una resistencia a oponerse al avance de la iglesia, sin darse cuenta muchas veces. ¿Y por qué no se dan cuenta? Mira lo que dice 59:10 de Isaías. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. No dice que estamos muertos, porque tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu, pero estamos como muertos. 59:2 de Isaías, mira lo que dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No podemos ver el rostro de Dios por nuestras iniquidades. Y todo parte de no ponerlo a Él primero en nuestras vidas. Puedes escuchar muchas voces, puedes mirar muchas cosas, pero no puedes ver el rostro de Dios ni escuchar la voz de Dios. El título de la prédica: debemos buscar entender y poner en práctica la voluntad de Dios. No podemos entender las cosas de Dios si estamos en tinieblas, si estamos en ese estado de inercia. Mira lo que dice Salmos 14:2. Vamos allí. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Él está viendo desde los cielos para ver si hemos entendido que tenemos que buscar las cosas de Dios. Para ver si hemos entendido, hermanos, que tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Toda vez que Dios nos escogió para obedecerle. Como dice Primera de Pedro 1:2, fuimos elegidos para obedecerle. Sabemos que hay una voluntad suprema que tiene como punto de partida el beneplácito de Dios, que está en Efesios 1:9-10. Pero también tenemos una voluntad individual que Dios nos la quiere revelar. Si estamos dispuestos a obedecerle, Él nos lo va a revelar. Él nos dice que no seamos necios, que no seamos obstinados, que no seamos tercos en mantenernos en esa rebeldía que tanto daño nos hace, que no permite que seamos uno con el Señor. Por eso cuando Él nos confronta, que no seamos insensatos, que busquemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, es porque nos advierte en 1 de Pedro 4:2, vamos allí, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Desde el momento que tú llegas a conocer la palabra, desde el momento que tienes al Espíritu de Dios en tu vida, Dios nos advierte que no debemos perder el tiempo, que nuestro vivir debe ser conforme a la voluntad de Él. Y eso solo es posible cuando nos negamos. Dios va a permitir obstáculos en nuestras vidas, fastidios en nuestras vidas. Son los sufrimientos que Dios manda para que nuestra carne sea molida, para entender que todo lo que necesitamos procede de Él. Yo estaba escuchando a un argentino por internet ayer, un hombre de mundo se define. Y cuando le avisan que el avión en el que viajaba su esposa y su niña sufrió un accidente en el que murieron muchos, dentro de ellos su familia. Y la primera reacción que tuvo este hombre fue caer de rodillas y dijo: ahora entiendo que tú tienes el mando de todo. Tenemos que entender, hermanos, que Dios tiene el mando de nuestras vidas. Tenemos que entender que Él pagó un alto precio en la cruz por tu vida y por la mía. Entonces, Efesios 5:17 nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en el mismo libro, en el mismo capítulo, en el versículo 32, mira lo que dice: grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Y Él lo señala que es un gran misterio, que nuestro corazón no puede comprender eso, el hacernos uno con el Señor, el hacernos un solo espíritu, como dice 1 de Corintios 6:17, porque cuando somos un solo espíritu, mira lo que dice Romanos 8:14, vamos allí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y cuando somos uno con el Señor, dejamos de ser necios. Cuando somos uno con el Señor, ahí entendemos quién tiene el mando: Señor Jesús. Esa es la revelación que Satanás no quiere que los que han sido escogidos lleguen a entender. Por eso los entretiene con cosas del mundo. Y muchos escogidos se quedan postrados en Efesios 5:14 y están como muertos. No pueden ver el rostro de Dios ni escuchar la voz de Dios. Pero muchos de esos escogidos que han sido escogidos por Dios para que en este tiempo sean parte de la iglesia gloriosa, sean parte de la milicia de Dios, no avanzan,
se han llenado de mucho conocimiento, quizás tengan facilidad para hablar y creen que ya están en el Espíritu cuando hablan la palabra de Dios. Nada más lejos de la verdad. Muchas veces repetimos lo que otros hablan, pero no hay una unidad con Dios. Mira lo que dice Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántos engañados hay entre los escogidos? Muchos de los escogidos se lucen con el conocimiento de letra. No tienen el Espíritu vivificándolos. Todavía no alcanzan a ser ministros del nuevo pacto. Como dice 2 de Corintios 3:6, es la única manera de poder llevar a cabo su voluntad en la práctica. Nos creemos que sabemos mucho, pero no sabemos nada. Que nuestra alma todavía es muy fuerte, porque no nos hemos hecho uno con Él. Éxodo 19:6-8. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Así somos muchas veces. Estoy en la capacidad para hacer tal cosa y solamente te has llenado de pura letra. No te identificas con las cosas de Dios. Estás lejos de eso. Por eso es que no podemos hacer la voluntad de Dios. Por eso es que el gran misterio es que nos hagamos uno con el Señor. Si no nos hacemos uno con el Señor, estamos engañados. Porque pasamos por alto Efesios 5:32. Que ese es el misterio que nos tiene que ser revelado. Porque solamente en Efesios 5:32 andamos en victoria. Andamos en el Espíritu. Porque nos hemos hecho uno con el Señor. Cuando las verdades bíblicas no se llevan a la práctica, estas se convierten en simples doctrinas que llegan a estorbar nuestro crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, si nosotros queremos que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, primero tenemos que entender para qué Dios creó al hombre y por qué nos escogió a nosotros. Dios quiere que seamos ministros del nuevo pacto, pero todo eso parte de estar en el Espíritu, porque todo se origina en el Espíritu. Vamos a 1 de Corintios 12:5 y estamos terminando. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dios nos ubica a cada quien en el cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene un don, hermano, suficiente para servir al Señor. Todos los dones que Dios nos ha dado a cada uno como miembro de su cuerpo, todos esos dones tienen un enlace, que es Cristo. Y Cristo es Espíritu en nuestras vidas. Entonces, cada vez que nosotros servimos al Señor, estamos empleando el don que Él ha puesto en nuestras vidas. Y ese don manifiesta a Cristo. Entonces, tenemos que entender que Dios quiere que su voluntad se haga aquí en la tierra. Porque mediante su voluntad, Él se va a expresar antes del arrebatamiento. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.